momento, entre otros, que el señor juez, en un lugar distinto de custodia, lleva en sí el arma. Bueno, precisamente el tema cadena de custodia y escena del crimen, un caso de inmediata libertad, rompe con este esquema tradicional del manejo de las pruebas, pero en particular lo que implica es que debemos sujetarnos a nuevos lineamientos. No es la autoridad por el hecho de serlo y que tenga esa capacidad y esa potestad de sacar, de extraer las pruebas, como en este caso el arma que se nos comentó. Precisamente contrario a todo ello, son los lineamientos que se tienen para los efectos de la cadena de custodia y de la escena del crimen, entre otros. No hacerlo, insisto, hay altamente posibilidad, uno, de que se conceda un amparo para efectos, o bien, como en el caso, un amparo in sui llano. Las cosas son de respeto y de cuidado. Pero por otra parte, los casos en la doctrina judicial nos enriquecen muchísimo. Siempre, efectivamente, y aquí recojo las dos intervenciones anteriores, siempre estará y perdurará una duda sobre el caso. ¿Fue bien o mal resuelto? La satisfacción jurídica de resolver un asunto siempre la va a dar aquello que nos lleve a encontrar la verdad jurídica, la verdad legal. Y obviamente hay otra imposibilidad cuando muchas veces la verdad real no es compatible. Pero este tipo de esquemas vale la pena tenerla en cuenta siempre en dos grandes esferas. La verdad jurídica, para que nosotros la busquemos y la encontremos, tenemos que salvar un elemento básico, y este elemento es el procesal. Si el procesal no lo saltamos, no lo brincamos, porque está viciado por sí mismo intrínsecamente en su propia naturaleza y desarrollo, nunca vamos a llegar ni a la verdad jurídica, ni mucho menos a la verdad real. Es decir, es un versus con el cual estamos jugando siempre. Sin embargo, vale la pena, en todo caso, estudiarlo y llevarlo siempre conforme a derecho. Ese sería nuestro esquema básico. Bueno, este es el caso en el cual nos vamos a detener en estos momentos. La duda siempre estará ahí, sin embargo, la duda la puede cerrar cualquiera de ustedes mismos al leerlos. Generarán hipótesis, estas hipótesis que deben de ser aprobadas o bien confirmadas con algunos otros elementos, más que con la idea, la imagen que se genere a partir de la lectura. Esto es el elemento específicamente de pruebas. Bueno, ese es el elemento que nos une aquí. Esta revista Criminogénesis y ese conjunto de casos que tienen a su alcance. En particular, insisto, con relación al artículo que vamos a comentar y que tuve la oportunidad, se me hizo el obsequio, se me dio la oportunidad de participar con este artículo, en el cual yo le agradezco muchísimo a Alejandro Carlos Espinosa. Seguramente, digamos, cubrió los estándares editoriales y eso me da gusto. Eso me pone muy contento, por supuesto. Entre otras cosas, para mí este caso es emblemático. Deseo solamente hacer una referencia en el sentido de la condensación. Yo no sé el número de páginas, pero seguramente son no más de 25 o 30, es este. Pero no encierra 20 tomos como el caso de esa magnitud, que ya lo podemos medir por páginas, pero este en su total encierra 11.000 hojas. Es decir, es significativo y es un conjunto de pruebas, pero es un conjunto de elementos el que encierra este expediente, con el cual cada una
de las hojas, cada una de las líneas, cada una de las palabras, había que trazarla y medirla precisamente porque estaba viciada por su propia naturaleza. Y esto lleva a una complejidad doble. En ese sentido, para mí es un caso emblemático, entre otras razones, primero porque, y un referente obligado, obviamente no porque sea mi artículo, estoy hablando del caso. El caso como tal es lo emblemático porque es un amparo directo, fallado en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primer elemento que llama la atención es un amparo directo, es decir, un amparo que no es en revisión, pero que la Suprema Corte lo conoce, la primera sala. A partir de ahí, tal vez si hay una posibilidad de tiempo, es importante ese trabajo que se está desarrollando vía las facultades de atracción. Este es un asunto que por su importancia y trascendencia tiene algunos estándares para ubicar qué es importante y trascendente, para que este asunto llegase a primera sala y se conociera de él. Pero es la razón de por qué un amparo directo lo resolvió la primera sala en esos términos. Es el primer asunto, por otra parte, que se estudia en el máximo tribunal sobre el tema de cadena de custodia, es decir, un tema plenamente legal, plenamente de legalidad, y escena de crimen es un elemento plenamente de legalidad. Asimismo, porque en términos de doctrina judicial, mediante él inicia, es lo que estimo, la construcción de criterios sobre el particular, que vaya que se hacen falta. Sobre él se emitieron 14 criterios aislados que están a su alcance, están citados en el mismo artículo. Básicamente se refieren a la prueba indiciaria o circunstancial, a la prueba testimonial, y por el objeto de estudio, por supuesto, remarqué lo que es las tesis y el caso específicamente a lo que se refiere a la cadena de custodia y la escena del crimen. Esto sería, pero los invito por supuesto a ubicar cada uno de los criterios ahí establecidos. Por la importancia del asunto, les voy a dar un dato solamente en relación a estas pruebas, que no las voy a exponer en plenitud, solamente voy a hacer referencia al rubro. Bueno, hay una tesis, por ejemplo, que puede causar cierta risa de postre para los abogados, pero que tiene su sentido. Es decir, les leo el rubro: diligencia de reconocimiento olfativo, repito, diligencia de reconocimiento olfativo con elementos caninos. Punto y seguido, yo sabía. Y es que es eso, vale la pena. La reacción de los mismos ante un estímulo debe estar sujeta a un examen de razonabilidad. ¿Qué es un examen de razonabilidad? Bueno, son esquemas en general, es el primer dato que les proporciono de estos criterios. Tiene su importancia. Bueno, ustedes saben, y no estoy poniendo el mantel en el púlpito. Ustedes saben perfectamente que hay perros adiestrados para ubicar explosivos, o bien perros ubicados para olfatear alguna situación de nervantes. ¿Qué sucede si el que está adiestrado para explosivos lo pongo a que olfatee una cosa diversa a los explosivos? Pues no mueve la cola. Entonces, bueno, desde ahí están los problemas, desde ahí está la situación de cómo voy a ver, cómo voy a estudiar el comportamiento que lo voy a ofrecer como prueba, yo ubicándome como MP, que fue el que lo llevó, cómo voy a tasar esa prueba, y por supuesto cómo
va a llegar al juez para estudiar en plenitud su veracidad o no. Ese es uno de los criterios, solamente para anunciarlo, uno de los criterios. Los restantes, que son a los que me hago mucho más énfasis en el trabajo, estamos hablando de cadena de custodia, debe respetarse para que los indicios recabados en la escena del crimen generen convicción en el juzgador. Segunda, escena del crimen, directrices para su análisis por parte de las autoridades y los peritos auxiliares. Finalmente, cadena de custodia, directrices específicas para el cuidado de los vestigios de sangre localizados en la escena del crimen. Hay una tesis también que vale la pena mencionarla aquí sobre el perfil criminal, directrices para su elaboración y posterior comprobación con el contraperfil del acusado. La riqueza en sí misma de estos criterios me parece que vale la pena hacerlo. Y si gustan, no lo recomendaré, pero si gustan, no me sentiría en lo absolutamente mal si ya no leen el artículo, pero que sí esté estas tesis y criterios que son aislados, emitidos por la primera sala. Solamente leí los rubros para ubicar la importancia de este tema y obviamente el por qué considero que es un caso emblemático, toda vez que es el primero que se resuelve en el alto tribunal sobre el mismo. Por la importancia, insisto, del asunto, me pareció necesario efectuar necesario efectuar algunos comentarios, los cuales están en la revista sin ningún problema. En primer lugar, en lo personal, digamos que me pareció importante comentar los temas básicos que influyen en la cadena de custodia. Es decir, son puntos centrales como el descubrimiento del cadáver, esto con relación a la averiguación previa. El siguiente punto es la escena del crimen como tal. Está la interpretación de pruebas, las pruebas, como ya mencioné, las pruebas indiciarias o circunstancial, la prueba testimonial y la pericial, y finalmente está la cadena de custodia y el perfil criminal. Estos serían los puntos básicos en los cuales se desenvuelve el artículo que está en esa revista. Mi objetivo en particular es exageradamente modesto, y eso lo deseo remarcar. Lo único que pretendo es contribuir al proceso de concientización sobre la importancia que tiene observar en una investigación criminal lo dispuesto en las normas nacionales e internacionales que regulan el estudio de la escena del crimen y en particular la llamada cadena de custodia, registro de los movimientos, de la evidencia o del sistema de aseguramiento. Eso es la cadena de custodia. En suma, mi objetivo central es de concientización a ello que falta hace, por lo que vemos en los casos que nos toquen suerte estudiar. Se queda en el etapa procesal. Entonces, esto vale el comentario adicional al respecto. Qué lamentable que por no salvar esa situación procesal, porque está viciada o no se respetó un determinado procedimiento que como derecho humano le asiste a toda persona, qué lamentable que la sociedad no tenga claridad para llegar realmente a una verdad jurídica sobre su culpabilidad o inocencia. De ahí la importancia que esto tiene. De ahí la importancia que remarco. Muchos casos, y no voy a decir, ya no voy a sacar aquí ninguno, muchos casos se ha resuelto la primera sala y lo ha hecho desde el ángulo procesal. ¿Qué significa esto? Que no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Porque simple y sencillamente con esos elementos tengo para proporcionar un amparo o bien
un amparo para efectos, ya no llano, para efectos e instruir a la autoridad competente para que haga el estudio de legalidad correspondiente. Pero es de etapa procesal. Y la etapa procesal está en la averiguación previa. Desde ahí se cimienta un caso, cualquier asunto. En estos son emblemáticos, pero cualquier asunto es extremadamente importante en ese sentido. De no hacer estas pautas, estas normas, de no hacerlo así, insisto, es altamente probable que se actualice la hipótesis extrema como esta de la libertad inmediata, lisa y llana. Es necesario, por tanto, insisto en ello, es inevitable, es urgente generar los elementos necesarios que aseguren rigurosidad y objetividad a todo aquello que se refiera al uso, contenido y efectos de la prueba. La prueba es capital en todo caso, y de esta manera garantizar, por otra parte, el cumplimiento al derecho constitucional que tienen los gobernados de contar con una defensa adecuada y debido proceso. Este es el esquema del por qué me detuve en este asunto. La situación es extremadamente delicada, esto es cierto. Dirán ustedes, en todos los casos hay nombres y apellidos en los casos específicos. Con un pequeño versus, afortunadamente se me respetó por parte del amigo Alejandro no poner nombres en este caso, precisamente por lo delicado de los asuntos, y bueno, afortunadamente salió, perdón por ello, ahí sí me acuso, yo fui el que provoqué el que no se pusiera el nombre de esta situación, sino en términos doctrinal generales, pero sustentados en elementos concretos. Pero también, para exonerarme un tanto de la culpa, quiero comentarles a ustedes que si en estos momentos me lo preguntan, ni yo lo sé. Y eso vale la pena el hacer hincapié en él. Conozco más los hechos y eso fue los que puse. El asunto fue de un impacto mundial, desde el Vaticano hasta Juchipila, en fin, es un asunto extremadamente delicado. En los pasillos del Poder Judicial de la Federación, este caso lo ubicamos como el caso del sacerdote salesiano. Solamente eso es la única referencia, pero por supuesto, esto está en criminogénesis. Sin embargo, está también la referencia del amparo directo, el número del amparo directo, y está el engrose. Cualquiera de ustedes puede ver la versión pública, de acuerdo a las leyes que nos rigen, puede ver la versión pública y está al alcance de todos absolutamente. Comento sobre este caso del sacerdote salesiano. La primera sala, al resolverlo, previo ejercicio de efectuar, como ya comenté, la facultad de atracción, este amparo directo ordenó la inmediata libertad a su promovente, un exdirector de una institución educativa ubicada en San Luis Potosí, a quien se le dictó sentencia condenatoria de 33 años y 6 meses de prisión por la comisión de los delitos de violación y homicidio calificado, con la agravante de alevosía, ventaja y traición en contra de una exalumna de bachillerato de dicha institución educativa. La referencia, o la referida, mejor dicho, el caso, la referida libertad,